Muy bien, vamos a empezar con la clase de los hongos. Esta es una foto que tomamos hace tiempo, creo que fue hace como 3 4 años, en donde hicimos una excursión a el volcán de la Malinche, ubicado en Tlaxcala. Este volcán pues hace tiempo que dejó de ser activo, entonces después de eso empezó a crecer mucha vegetación que es típica de lugares pues principalmente altos, y aparte Tlaxcala está ubicado en una zona geográfica que le favorece mucho la humedad, entonces ahí empezaron a crecer bastantes hongos. Muchos de ellos pues son algo peculiares. Aquí está Amanita muscaria, tenemos hongos maderables, tenemos hongos con muchos colores, un tricoloma, mmm, incluso parásitos de frutos de coníferas también, algunos suavecitos que les dicen hongos panaderos, tenemos líquenes, tenemos varios tipos de hongos. Y lo que vamos a ver es precisamente qué son, porque existe mucha confusión acerca de qué son los hongos o qué tipo de organismo realmente es, porque es difícil identificarlo. Muchas personas lo asocian erróneamente con las plantas, pero no son plantas, tampoco son animales, y en realidad, en un sentido pues un poco simplón, los hongos son hongos, o sea, son seres por sí solos diferentes de otras entidades vivientes, ¿no? Y bueno, me gusta mucho esta infografía, la acaban de hacer, esta página de Fungitivo. Está muy chido porque realmente te dice que esto no es un hongo. Lo que conoces como champiñón en sí no es completamente, o sea, lo dice como un poco para llamar la atención que esto no es un hongo. En parte sí es, pero todo el complejo que está aquí es el verdadero hongo. Y más que nada, la parte como que está más presente, o aquella que permite que esta forma de vida se siga expandiendo y viviendo, y donde pasa la mayor parte de su vida es siendo esto, un micelio. Ya más adelante, cuando quiere dispersarse por el ambiente y terminar su ciclo de vida ahí, entonces genera esto que le llamamos cuerpo fructífero. Y este cuerpo fructífero es como una nave espacial que tiene un montón de celdas donde guarda otras naves espaciales más pequeñas que contienen el material genético del micelio. El micelio es este. Y pues está muy curioso porque pues se puede decir que el verdadero hongo es todo este micelio de aquí. Esto no deja de ser hongo, también es hongo, pero hay una analogía que lo compara con que este cuerpo fructífero es similar a los frutos de un manzano, y el verdadero manzano que hace toda la chamba pues es el micelio. Eh, También en esta infografía podemos ver las distintas formas de los hongos, algunas muy llamativas como este Amanita muscaria, otras de distintos colores, eh, también tienen como formas como este es como los gallitos con los que se juegan con las raquetas, así también tienen esas formas muy parecidas, ¿no? Y pues sí, en diversas culturas y tradicionalmente, pues se llegó a la conclusión de que tienen forma de nepe. No, o sea, pues sí, se parecen a un pene, ¿no? Un pene alienígena o algo así. Está muy extraño. Y es algo, pues está muy curioso, ¿no? Es de lo que son como convergencias o asociaciones que hacemos los científicos y las personas, que realmente no sabemos hasta qué punto tengan esa forma o con qué tenga que ver, si es como una estrategia que generó la evolución o la vida o por qué, ¿no? A veces es un poco difícil como tomar seriamente este asunto porque es muy chistoso estar
haciendo bromas de que tiene forma de nepe, pero es muy interesante. O sea, realmente saber por qué coincide nuestro aparato reproductor masculino de los homínidos con formas vivientes emparentadas con nosotros, un poco más con nosotros que con las plantas, pero que son totalmente diferentes y tienen estrategias reproductivas y de alimentación totalmente distintas a las nuestras, que es algo que también vamos a esclarecer un poco aquí. ¿Sale? En la clasificación del reino fungi hay muchísimos phylum, en realidad hay muchos más, pero tratamos como de... Muchos son... O sea, otro grupo que se llama Myxomicetos, son un grupo que mucho tiempo se asoció con los hongos. De hecho, la historia es esta. En la época de la Edad Media y de la medicina tradicional china, todo ese tiempo se consideraba que los hongos eran plantas y hasta incluso más adelante, cuando empezaron a salir las revistas científicas, catalogaban a los hongos dentro de las plantas y por ejemplo en la revista botánica de tal metían artículos relacionados con los hongos. Incluso todavía hay algunas terminaciones o hay gente que todavía cuando habla de hongos medicinales se refiere a ellos como un concepto de herbolaria que tiene que ver con hierbas. Es un concepto que no nos hemos desapegado del todo. Y pues en ese tiempo empezaron a describir hongos medicinales y en la medicina tradicional china hubo un compendio de un libro de plantas medicinales muy importante y de los primeros lugares de esas plantas medicinales que estaban como siendo muy utilizadas por la medicina tradicional china estaba Ganoderma lucidum, que es un hongo medicinal que lo conocen como reishi y pues tiene muchas propiedades, muchísimas, pero pues eso ya lo veremos en otro video porque pienso hacer un video de hongos medicinales específicamente porque es muy interesante. Y pues también dentro de ese grupo de los hongos dijeron más adelante, bueno, ya los vamos a separar a esos hongos, realmente no sabemos qué son, pero no son plantas. Y después empezaron a encontrar otros grupos que en ese momento eran protistas y dijeron, bueno, tampoco sabemos qué son, así que los vamos a meter todos en un mismo baúl y nadie lo va a abrir y seguiremos estudiando plantas y animales y ya. Y pues ya fue creciendo el conocimiento científico y poco a poco fueron destapando eso y dijeron, ¿sabes qué? En realidad vamos a catalogarlos como hongos verdaderos y hongos deuteromicetos, que son como imperfectos, le llamaban. Y dentro de esos hongos imperfectos lo único que hicieron fue que de esa caja que no saben qué era, sacaron a los hongos verdaderos y metieron hacia los hongos imperfectos. Y después de eso todavía empezaron a separar más las cosas y salieron todas estas clasificaciones. Muchas de ellas solamente fue como una clasificación separada como tal, encontraron diferencias, pero no se han estudiado del todo bien. O sea, por ejemplo, hay phylums que nada más tienen 100 especies y ya, cuando en realidad los hongos tienen millones, ¿no? Entonces, realmente los hongos que generan cuerpos fructíferos que nosotros vemos como la imagen de aquí, pues son grupos que tienen que ver con tanto Basidiomycota con Ascomycota, ¿sale? Y los demás pues no generan esos cuerpos fructíferos llamativos. Algunos sí, pero son muy pequeños, como los Myxomicetos, que después vamos a ver uno, ¿va? Entonces vamos a empezar. Los voy a mencionar así poquillo nada más, porque pues como que había pensado nada más ver Ascomicetos y Basidiomycetos, pero siento que es importante que conozcan los otros grupos que a nadie más le interesan tanto como las otras especies que le llaman bandera o que son muy llamativas, como los vertebrados, ¿no? Hay mucha gente que le apasiona mucho o que como que llama mucho la atención de las demás personas que son fanáticas de la naturaleza, como los jaguares, los osos y todos estos organismos vertebrados, pero hay un poco como de desapego, más bien como de desinterés
sobre ciertos grupos que vale la pena estudiarse porque tienen peculiaridades bastante interesantes y pues tienen mucho que ver con la evolución. O sea, te podrías viajar así un montoncísimo buscando cómo es que estos organismos trascendieron a lo largo de los años y de los millones de años con esas estrategias tan padres que tienen. Por ejemplo, bueno, esta la vamos a ver después, pero primero también quiero que sepan que los hongos principalmente se diferencian de los otros organismos, de los animales y las plantas, porque ellos no practican un tipo como de depredación activa, o sea, no cazan, o sea, tienen trampas, hacen trampas, por ejemplo hay hongos que se alimentan de nematodos, entonces generan unos anillos contráctiles que funcionan con presión de agua, entonces cuando los nematodos hacen un movimiento, los anillos se contraen, los atrapan y los empiezan a absorber. Pero por sí solos no tienen como una forma de alimentación como de caza o una digestión interna como tal, sino que se alimentan de exudar enzimas, como aventar su estómago y digerir los compuestos, metabolizarlos en compuestos mucho más sencillos, simples, fáciles de romper, y entonces los metabolizan y los asimilan para poder expandirse. Entonces básicamente se alimentan de absorción, no son como las plantas que fotosintetizan y obtienen azúcares de esa forma, y tampoco son como los animales que lo hacen por medio de depredación, ya sea de plantas o de otros animales. También tienen una pared celular de quitina y glucanos. Los glucanos son algún tipo de polisacáridos, son como ciertos azúcares parecidos a la glucosa y fructosa, también son como de esa categoría química, que son como con anillos hexagonales, pero obviamente tienen otro tipo de enlaces, ¿no? Que los hace ser los glucanos y no ser glucagón ni otros carbohidratos. Y tienen la quitina también. La quitina es muy curioso porque precisamente por eso es que los hongos se emparentan más con los animales, porque la composición de su pared celular de quitina es exactamente la quitina de la cual están blindados los insectos y algunos crustáceos. Entonces, eso es muy interesante porque son un poco animales, pero son otra cosa diferente. Como ya les había mencionado, no fotosintetizan y son descomponedores. La mayoría ya sea son saprobios, que se alimentan de excrementos o de organismos ya muertos, o se alimentan de la lignina, que es un tipo de fibra muy dura, de la que está compuesta generalmente de bloques de celulosa que tienen los árboles. Entonces, básicamente ellos son los recicladores del mundo y generan mucha energía, son como hacen disponible toda esa energía que parecía perdida y la potencian. Entonces el ciclo de la vida se ve como mucho más acelerado y es mucho más dinámico gracias a los hongos. Es una forma de clasificar, su nombre lo dice, o sea, separar como en bloques para poder darle mayor orden a los sistemas y a los seres vivos que existen. No significa que porque tenga esto ya no es... O sea, estas clasificaciones pueden cambiar conforme pase el tiempo, ¿sale? Y muchas de estas clasificaciones en sí son más por contenidos del ADN. O sea, en realidad hay grupos que solamente cambia el nombre, comparten las mismas características biológicas, pero dentro, en su genoma, son realmente diferentes. Entonces por eso es que se catalogan como grupos distintos, ¿sale? Sí. Entonces esto es interesante porque en alguna etapa de su ciclo de vida de estos organismos tienen una etapa móvil. ¿A qué se refiere con etapa móvil? Que tienen una especie de flagelo en el que estas células se desplazan, generalmente son germinales, así
se mueven en un medio acuoso, como si fueran espermatozoides. Entonces está muy cool porque pues existe como esa concepción de que los hongos no se mueven, o sí, no tienen como un movimiento como los animales, pero en realidad sí se mueven. Y pues aquí está la evidencia, ¿no? Y pues esto es muy importante porque, por ejemplo, organismos quitridiomicetos como Batrachochitrium dendrobatidis, Wingardum leviosa, es un quitridiomiceto que está amenazando mucho las poblaciones de los anfibios en todo el mundo, más en Australia. Lo que pasa es que con un pequeño nivel arriba de la temperatura global del planeta hizo que fuera más exitoso la proliferación de estos hongos, sobre todo en charcas y en lugares pantanosos, más donde viven los anfibios. Entonces este quitridiomiceto lo que hace es que con la humedad empieza a expandir su micelio por la piel de los anfibios, y muchos anfibios utilizan esa piel para humectarse, para obtener electrolitos, incluso para respirar. Es necesario porque ellos no tienen como tal un sistema como se puede decir inherente para respirar como nosotros, que tenemos una presión negativa en los pulmones que nos permite inhalar y exhalar, sino que ellos lo tienen que hacer con la boca y con los poros que tienen en la piel. Entonces si este hongo se la pasa proliferando y expandiéndose con el micelio y tapa los poros, se mueren asfixiados los anfibios. Entonces hay imágenes así muy crudas donde ponen así la foto y un montón de ranitas así muertas y todas blancas cubiertas de micelio, ¿no? Entonces pues son problemas ecológicos reales y muy impactantes y peligrosos. Y también tiene que ver con que estos quitridiomicetos están asociados con ciertas especies invasoras de ranas. Entonces, si uno está extrayendo y cambiando de lugar las ranas, pues obviamente te llevas el hongo y estás devastando poblaciones de otras especies de ranas y sapitos que pues no tenían vela en el entierro y ahorita ya están afectados por una introducción de una especie invasora. Entonces hay que pensar muy bien todos estos aspectos porque sí resulta ser bastante delicado el equilibrio de los ecosistemas, y más cuando todavía tenemos un impacto humano, ¿no? Que no tiene que ser directamente como llevar las ranas, sino también contaminar, deforestar y muchas cosas que estresan a las especies. Si hablamos de Neocalimastigomycota, estos hongos son como los quitridiomicetes, pero son anaerobios, que quiere decir que su sistema de respiración no está basado en el oxígeno como nosotros, sino que utilizan compuestos de otro tipo de respiración que no tiene que ver tanto con el aire, ¿sale? Sino más con síntesis de otros compuestos. Incluso nuestras células musculares tienen respiración anaerobia también, y cuando tienen una baja de oxigenación, como no sé si haces ejercicio intenso así de CrossFit, entonces lo que hacen las células es que para cumplir esa descompensación empiezan a respirar anaeróbicamente, y entonces es cuando se sintetizan los cristales de ácido láctico como derivado de la respiración anaerobia. Estos organismos también tienen algo similar, y pues realmente es lo que les mencionaba, que apenas es un estudio reciente, supongo que acaba de surgir como este derivado de los quitridiomicetes, y se dieron cuenta que los anaerobios pues eran un grupo totalmente diferente, y secuenciando el ADN se dieron cuenta que efectivamente. Y bueno, aquí tenemos a los Zygomicota. Esto es muy curioso, está muy padre aquí porque les quería poner esta foto del pedacito de pan, porque realmente así sucede, desarrolla el micelio, coloniza y entonces ya genera las esporas para dispersarse por el ambiente. Y muchas de esas esporas realmente obviamente no las vemos y están en el ambiente presentes, entonces pues llega un momento en el que colonizan el pan o los alimentos y los empiezan a pudrir de una forma realmente muy rápida, y pues eso hace que sean muy exitosos en lo que hacen, porque su ciclo de vida es rapidísimo, generan muchísimas esporas y degradan súper rápido todo. O sea, es raro que tengan competidores a menos que sean otro tipo de hongos, ¿sale? Entonces
está muy curioso porque generan cigotos de resistencia. Una vez que ya se combinan los paquetes de DNA y se vuelve un ser por sí solo. Como Bueno, ahí es que tienen fases haploide y diploide, que significa que tienen un número duplicado de su genoma o no. Los haploides generalmente son clones y los diploides pues por sí solos podrían generar una descendencia con más variedad genética. Entonces esa es como la diferencia entre lo sexual y lo asexual. Y pues está curioso porque en la fase asexual pues están flageladas las esporas y en la fase sexual pues no. Más bien están blindadas las cigoesporas en la fase sexual para resistir los cambios y en el momento en el que sea algo oportuno pues ya. Y creo que estos cigomicetes tienen, creo que el disparo más rápido que existe porque avientan la espora rapidísimo, porque aquí está una gran presión hidrostática, entonces en cuanto madura la espora se libera y entonces tienen que hacer como grabar con cámaras de resolución super alta y con frames muy lentos para poder detectar cómo es que dispara la espora. Los glomeromicotas son simbiontes obligados. Todos los grupos están asociados a algún tipo de organismo vegetal y están presentes realmente ya sea como endosimbiontes, como hongos endófitos, y a veces sacan por fuera algunas estructuras como un esporangio para poderse dispersar otra vez y colonizar más lugares, pero realmente la parte más importante está incrustada dentro del tallo, asociada a la pared celular de los organismos vegetales, de las plantas. Y pues en la vesícula es donde ocurre casi todo el intercambio. Los arbúsculos es donde dosifican los nutrientes, principalmente el fósforo. Solo se reproducen de forma sexual con clamidiosporas. Que esto podría cambiar evolutivamente. O sea, si ven que ser simbiontes obligados no está resultando porque no están siendo exitosas ya las plantas en algún momento de la época de millones de años después, entonces lo que van a hacer es o asociarse con otros organismos o prender los genes que desatan su fase sexual, porque la evolución no es tanto como de que borre la fase sexual para siempre, solamente inactiva los genes y el hongo no lo hace por conveniencia, ¿no? Es como las gallinas que no vuelan porque ahorita no lo necesitan estas generaciones, pero más adelante pueden volar sin ningún problema, nada más cambia la expresión de los genes y ya. Entonces pues está muy interesante esta parte evolutiva. Y Microsporidia ahorita se está estudiando porque está asociada a muchísimas enfermedades. Y les quería poner esta cita porque estaba viendo un review de lo que se sabía de Microsporidia y dice que no está totalmente clara la vía de infección, pero se cree que es oral, ¿no? Entonces, muchos de los hongos que causan enfermedades o son de importancia clínica realmente actúan porque ya es un sistema inmune bastante deprimido. Los hongos son muy oportunistas. Entonces, si tú tienes un sistema inmune fortalecido, no tendrías por qué tener problemas de infección. Y pues eso es lo que pasa ya con un sistema un poco afectado, ya sea porque son personas infectadas de VIH o tienen enfermedades autoinmunes. Incluso los Microsporidia pueden incentivar a que se genere más fácil enfermedades autoinmunes y pues generan problemas intestinales. Algunos adjudican a que realmente vienen del intestino y pues generan inflamación en los músculos que puede llegar a ser atrofia o algo así. Y pues ya pasamos a la parte de los hongos sensoestricto, que es lo que les mencionaba. Son descomponedores, que tienen esta pared de quitina, que molecularmente ya se encontró que están asociados más a los animales que a las plantas. Y pues son una cosa muy impresionante, ¿sí? No solo son... Es que mucha gente siempre me pregunta, ay, ¿y estudias hongos psicodélicos? Y no, o sea, no solo todos los hongos
son hongos psicodélicos y creo que ya se demostró con los problemas que pueden traer tanto clínicos como ecológicos, como un montón de cosas. Sí, entonces, pues hay que expandir nuestros horizontes. Por eso es que quiero hablarles por eso es que surgió esta charla, para esclarecer muchas cosas de los hongos, ¿sale? Y que salgan con una idea de que los hongos son algo muy chido y están presentes en muchos lados, que gracias a ellos, por ejemplo, había un problema con el ácido cítrico, que para extraer ácido cítrico del limón, pues necesitabas una cantidad muy grande de limón y pues no era redituable para las empresas. Entonces parece que el género Aspergillus de los hongos encontraron una cepa que producía como exudado, metabolito secundario, así como pues como si sudara de parte de vivir, pues. O sea, tal vez no le servía a él, pero pues, como por andar viviendo, producía algunos compuestos que desechaba, entre ellos el ácido cítrico. Entonces purificaron ese compuesto y ya lo utilizaban para la industria de gastronómica y todo, ¿no? O también está el ejemplo muy famoso de Penicillium, que Fleming en algún momento se fue de vacaciones y pues ya llegó ahí el señor Fleming y vio que muchas de sus bacterias estaban muertas y había un hongo creciendo ahí que generó un halo de inhibición donde nada más crecía. Entonces pues se sacó de onda y quiso investigar pues qué pasaba con esos hongos, y gracias a ese descubrimiento pues la guerra mundial tornó un giro distinto, porque muchos de los soldados ya no se infectaban sus miembros, ¿no? Entonces ya sea afectados por las explosiones y los fusiles, y entonces sobrevivían más y su mortalidad pues bajó muchísimo. Entonces pues eso es muy importante también. Y bueno, estos hongos en esta parte, básicamente esta pared celular se parece muchísimo a la nuestra. La nuestra se queda un poco aquí, y esto ya sería como otras células, pero está un poco más engrosada esta. Nuestra pared celular igual es una bicapa lipídica. Estos son lípidos, y están ensamblados como tabiques. Y hay proteínas transmembranales que atraviesan pues esta membrana, por eso se llaman transmembranales, y se están en comunicación con el exterior. Entonces cuando llegan moléculas pues estas las transmiten hacia adentro y todo. O sea, realmente esto es muy parecido a nosotros. La capa de quitina y los betaglucanos pues ya son derivados de la pared celular. Había visto un mapa que decía que por aquí había celulosa, pero eso es con los hongos que se consideran imperfectos. O sea, por eso les decían como imperfectos, porque pues los hongos verdaderos como tal solamente tienen quitina y glucanos, y los otros tenían celulosa, y pues por eso se sacaban de onda, ¿no? Junto con la movilidad que tenían con los flagelos, que los hongos estrictamente no tienen. Y dentro de su reproducción asexual pues tienen tres, ya sea por gemación, esporulación o bipartición. Esto los hongos sensu estricto. ¿Sale? La primera es esta es Saccharomyces cerevisiae, la levadura. Hay muchísimas variedades de levadura para hacer chela, porque se necesitan muchas variedades de levadura para fermentar cerveza a distintas temperaturas y generar estilos de cerveza diferentes. Entonces, como es muy prolífero el negocio, pues también la investigación en Saccharomyces cerevisiae pues lo es. Y ya tenemos con ella, con los fermentos, muchísimo tiempo. Realmente los fermentos son muy importantes, y los alimentos fermentados hacen que cambian la composición del alimento antes de fermentar y después totalmente, y sus propiedades también. Y en el intestino pues mejora el sistema inmune, la digestión, o sea, tiene muchísimos beneficios. ¿Sale? Y pues en sí, aquí podemos ver que estas bacterias están gemando, generan como un derivado de su DNA, duplican su DNA y entonces se parte en la misma célula y se va a un extremo en donde es envuelto por su misma pared celular,
y después ahí mismo empieza a crecer otra célula, ¿sale? Esta es lo que llamamos los conidios, es aspergilos, y son esporas asexuales, ¿sí? Es la esporulación de estas sexuales. Falta la bipartición. Esa pues también está presente en la mayoría de las levaduras, y hay algunos hongos que también lo hacen. O sea, no es como específico de... Sí tienen sus predilectas, sus formas asexuales predilectas de reproducirse, pero tienen varias estrategias también. O sea, no solo se casan con una, ¿sale? Basidiomycetes y ascomycetes. Esto es lo chido. O sea, como la principal característica de los ascomicetos y los basidiomycetos es que en su reproducción sexual los basidiomycetos generan basidioesporas que están embebidas como en unos guantecitos como de Bob Esponja del mundo del guante, así, y entonces las esporas están presentes en cada uno de los piquitos, y para fines de identificación taxonómica a veces observan en el microscopio, tú buscas, no sé, los basidios tienen 3 esporas por basidio o 4 esporas por basidio, y eso ya te dice qué especie es, o bueno, te puede indicar más o menos por dónde buscar, y te acerca más a qué especie podría ser. Y las ascas, pues en este caso son como sacos. De hecho, asca significa saco. Y existen también esporas por asca, distinta cantidad de esporas. Y la morfología o la ornamentación que tienen las ascas y las esporas son distintas. O sea, hay unas que tienen color las ascas, o las esporas son muy opacas, o son muy oscuras, o son ornamentadas, tienen picos, o tienen grietas, o líneas. Entonces eso también es muy importante para identificar los hongos. Los basidiomycetos son casi lo que todos conocemos como hongos y más allá. O sea, en realidad muchas de las personas solo ubican el portobelo, el champiñón que muchos le dicen cuerno de la abundancia o seta, que tiene como forma de palmita, y el champiñón normal, ¿no? El cremini es un derivado del champiñón de Agaricus bisporus. Entonces, pues, y el huitlacoche aquí en México, ¿no? Entonces realmente son como limitado el número y la producción que hay en el mundo de estos organismos, pero existen millones. O sea, solo conocemos como un 5% de toda la diversidad de hongos que hay, y seguimos buscando y buscando, y pues no hay abasto porque hay pocos especialistas, poco financiamiento y más historias SAD. Entonces, pues por lo mismo de los SAD, pues es difícil saber cuántas especies de hongos hay realmente, y conocerlos a fondo, ¿no? Qué compuestos tienen, cómo se defienden, cuál es su interacción con el ambiente, como en el caso de estos, los quitridiomicetos, que ahorita juegan un papel brutal como una amenaza a la biodiversidad de los anfibios. Y pues muchos de los herpetólogos y los que estudian a los amplexos, las ranas y los sapos, pues están muy preocupados por lo que está pasando. Entonces, pues sí debería ser una prioridad muy grande estudiar a los hongos, ¿sale? Esta foto se las puse nada más para que vean la diversidad de hongos que hay. Es mucha, los colores y las formas, pues es apenas un adelanto. Esta imagen me gusta mucho porque solo está tomando un aspecto de los cuerpos fructíferos de los basidiomycetos, pero con ese aspecto es suficiente como para guiarte más o menos del grupo al que pertenecen, ¿sale? Por ejemplo, aquí se puede ver el convexo, son cierto tipo de hongos, o si a veces les haces un corte a la mitad y ves si coincide realmente con lo deprimido, lo cónico. Muchos que son coprinos, los coprináceos, pues tienen forma cónica o forma de embudo, las rúsulas, umbilicados, ¿sale? Y la morfología de la volva es más que nada en el grupo de las amanitas, donde se estudia la volva, si es sasiforme, si es libre, si es escamosa. Entonces pues está muy interesante
Es sobre todo porque hay otros grupos que no tienen volva, entonces más que nada manita es precisamente para esta interacción. Y el margen del sombrero también si es estriado, si es lobulado así como Cantarellus, o es plisado como en forma de sombrilla. Y también está esta parte, ¿no? Si las láminas con el corte, ¿no? Si con el margen corresponde a que es plano o incurvado. Entonces todos estos aspectos es importante estarlos anotando. Y sobre todo cuando tú tengas una duda de un hongo, siempre tómale foto de distintos ángulos. De la vista de arriba hacia abajo, luego de abajo hacia arriba, luego los cortes laterales. Y sobre todo en fresco, porque en seco cambia mucho el color y los aspectos del hongo. Entonces es muy difícil identificar un hongo seco. Es mucho más fácil ya que está fresco y no tan maltratado. ¿Sale? Para que las personas como yo podamos ayudarte, porque si nada más pasas una foto así con 2 megapíxeles, pues, y de lejos, pues jamás voy a saber. Está muy difícil. Entonces, ya que tomas bastantes fotos de distintos ángulos y se ven sobre todo las láminas y el color y todo, pues es más fácil. Aquí está el himenióforo. Entonces aquí se ve cómo es es el himenióforo, donde están contenidas las láminas y las esporas. Entonces se ve como si es escotado, si es sinuoso, si es recto. Entonces hay todo tipo de formas de los cuerpos fructíferos, ¿no? No solo es, o sea, la variedad es mucha. Y está muy chido porque, por ejemplo, este es un Lactarius. Y si tú le haces un close-up así muy cañón, en ese close-up tú vas a ver que aquí está el micelio. Y luego acá hay como una parte, este es el contexto estéril. Y luego acá ya hay como una parte como un poco diferenciada. Y aquí totalmente termina de diferenciarse. Este es el himenióforo. Y acá ya están los basidios con las basidiosporas, ¿no? Así los guantecitos con las manitas. Y es algo fantástico, es una cosa muy chida. Y precisamente el ciclo de los basidiomicetes es o sea, tú ya tienes como el hongo colectado como tal. Y algo muy importante es que realmente como que consideran que el hongo, o sea, tú tienes el micelio como tal con las hifas, que son estas células alargadas que forman como filamentos. Y esos filamentos como blancos, como una telaraña, como esta red, a veces piensan que por qué no, o sea, no tiene nada que ver con el cuerpo fructífero, que ya es amarillo y es de cierto color y tiene unas formas distintas y ya no es totalmente blanco como esa red. ¿Cómo es que puede ser posible? Pues en realidad sí, o sea, ese cuerpo fructífero, si tú lo ves a detalle con una vista microscópica, puedes darte cuenta que son las mismas hifas, solo que ellas se entretejieron, así, se tejieron por sí solas, se organizaron y muchas de ellas se diferenciaron con expresiones de genes distintas para generar una capa de hifas que tuviera un color distinto, ¿no? Otra capa de hifas que fuera como el anillo, la volva, otra capa de hifas que fuera el contexto y otra capa de hifas que tuvieran los basidiocarpos. Este es el basidiocarpo, los basidióforos y las basidiosporas, ¿no? Entonces, las basidiosporas, la única diferencia con todo lo demás es que son las que contienen el duplicado de DNA para poder llevar a cabo una recombinación correcta del DNA. Es lo único, o sea, realmente hay muy poca diferenciación, pero a la vez se ve como una gran diferencia es un contraste muy notorio de los colores que tienen los cuerpos fructíferos que tú ves a cuando, como estos, a cuando ves el micelio como tal, que es blanco, ¿no? Entonces, uno pensaría que es como un cuerpo animal que tiene tiene células madre que se expresan en fibroblastos, especialistas este en los músculos o no sé,
otros tejidos o los que son para almacenar grasa o células para la retina, los bastones, o sea, todas esas cosas. Uno pensaría que se diferencian todas esas células en algo muy especialista, ¿no? Pero realmente siguen siendo las mismas hifas, solo que se tejieron muy chido y supieron expresar los genes que necesitaban para ciertas cosas, pero ese tejido está ahí. Y eso es de las cosas que más me parece interesante, porque se ven como muy llamativas, o sea, más llamativos que las flores, a mi parecer, los hongos. Y no tienen tanta diferenciación, sino son ese mismo tejido como tal, que genera estructuras de dispersión como las esporas, o estructuras de cuerpo somático para darle estructura como las hifas estructurales como tal. Entonces está muy chido, está muy chido. Y bueno, entonces las esporas que tiene este hongo son dispersadas, ¿no? Los basidiocarpos en este momento sufren una... aquí tienen, les digo, son los que son diploides, porque se fusionaron los dos contenidos de DNA distintos. Y en ese momento ocurre una meiosis y ya se forman los basidiocarpos. Por esa misma meiosis hace que de una célula salgan 4, porque de esa célula se divide en otra y ese contenido de los dos se dividen en 2 más y ya se genera la meiosis. Entonces esas esporas más adelante encuentran las situaciones favorecidas, ya sea que resistan o en algún momento empieza a llover y encuentran la humedad correcta y las esporas germinan y se encuentran los dos tipos, la cepa más y la cepa menos. Aquí hay algo muy chido, porque resulta que los hongos no pueden juntarse con cualquier tipo de esporas. O sea, el contenido genético es diferente entre las dos y tiene que coincidir con su expresión de genes. Entonces hay un locus es como una región en su DNA que contiene genes que se llaman MIST1 y MIST2, y esos MIST deben de coincidir uno con el otro y ser compatibles, que generan como proteínas estructurales y de todo tipo. Entonces esos MIST son muy importantes para ellos, y si no son compatibles simplemente no hacen el cambio, ese intercambio de DNA. Entonces resulta que hay ciertos organismos de ciertos hongos que no encuentran las situaciones como favorables, y a veces cambian de sexo. Creo que sobre todo son las levaduras, que su MIST lo apagan y lo prenden. Entonces con ese juego se puede decir que cambian de sexo y pueden estar reproduciéndose sexualmente todo el tiempo. Entonces está muy curioso. Y también sí, que luego liberan feromonas los hongos, precisamente que guían al micelio con el otro micelio que es compatible, y esas hormonas tienen como blanco los genes que están buscando MIST. Entonces pues con esa forma se guían para poderse encontrar en el subsuelo. Eso está también muy chido. Entonces ya que se unen, si te das cuenta, son células muy sencillas con la pared celular que vimos, y dentro tienen su núcleo. Entonces ya que comparten este material genético por medio de un puente, me parece que son las fíbulas. Entonces ya que lo comparten, se vuelve algo que es totalmente diploide. Entonces ya tienen como los dos núcleos compartidos en una misma célula, y son capaces de generar este compuesto de tejido otra vez reproductivo. Y así es el ciclo una y otra vez. Y luego pasan cosas como estas, o sea, lo que había platicado de lo de las hifas tiene que ver con estos fenómenos que son bastante raros en la naturaleza. De repente te encuentras con cuerpos fructíferos así. Creció un cuerpo fructífero en otro cuerpo fructífero. Entonces no se sabe muy bien, pero parece que el hongo tiene como problemas de diferenciación. Entonces como que se confunde, y de ese cuerpo fructífero saca hifas no diferenciadas otra vez, y de repente se vuelven a diferenciar y generan otro cuerpo fructífero
con esporas aquí. Entonces está muy chido porque aquí luego se ve el tejido blanco de las hifas y como les dije, o sea, en sí se nota mucho la diferencia, pero a la vez no se nota mucho la diferencia de lo que son las hifas cuando se diferencian. Es algo muy padre, muy bonito. Cuando tú comparas en el subsuelo cómo es la diferencia entre este tejido comparado con el cuerpo fructífero que se ve aquí, pues sí se nota la diferencia, pero a la vez no es tanta. O sea, es algo que me viaja muchísimo. Y pues esta imagen, aparte de que me parece arte por sí sola, está muy interesante porque me recuerda a esa escena de Dragon Ball en el opening de Dragon Ball Z que está así como la mano del esqueletito y de repente se empieza a entretejer sola con las fibras musculares y luego ya lo cubren. Primero son el hueso, luego los nervios y ya después así las fibras musculares y al final la piel. Pues es algo así, o sea, el tejido del micelio se expande, se entreteje él solo y coloniza muchísimos lugares y eso habla mucho de su dinamismo, de su forma de autogestión, de conseguirse alimento, de que pues es como tal un organismo muy diferente a lo que conocemos de los seres vivos. Por eso es que con este ejemplo ya es más fácil saber que sí son muy distintos de los animales y de las plantas. Y tienen así como, o sea, generan este tipo de arte que me encanta porque su crecimiento se expande muchísimo y es algo muy hermoso ver cómo crece. Algunos hongos crecen muy distinto que otros. Por ejemplo, en laboratorio he visto que Armillaria lo que hace es que genera como si fueran raíces de plantas, pero en realidad no lo son, y esas estructuras son capaces de tener fuerza para penetrar estratos muy duros y expandirse muy rápido. Esta imagen está muy chida, es un bosque de abies, es muy distinto al bosque de pino. Abies por sí sola es una conífera que crece, es bastante longeva, crece muchísimo y su distribución está restringida a ciertos estándares tanto de altitud, que dice que está en un margen de 2200 a 3300 metros sobre el nivel del mar, tanto como exposición solar de distinto tipo de luz, tiene que ser como en laderas bastante inclinadas y de cierto tipo, y además Abies solo prolifera con cierta cantidad de número de meses de lluvia. Creo que son 8 meses seguidos de lluvia como mínimo para que un bosque de Abies prolifere. Entonces este tipo de vegetación que es muy por sí sola como atípica incentiva también que haya organismos como los hongos especializados o asociados simplemente a este bosque. Entonces en este bosque no va a haber los mismos hongos que va a haber en un bosque de encino o que va a haber en un bosque de pino, no sé, pinos pátula o otro tipo incluso hay pinos que están asociados a zonas costeras e incluso también ahí hay hongos. Entonces esos hongos asociados a zonas costeras tienen que lidiar con niveles de sal o cosas así. Entonces pues cambia mucho los organismos y la diversidad que hay y su tiempo de fructificación. También tiene que ver con la edad que tiene el bosque. Si el bosque es muy longevo, existen hongos distintos al bosque que es todavía fresco. Unos parches o si está en zonas como muy abajo o si están hasta arriba de la montaña. Entonces, o si es época, por ejemplo, hay hongos que solo fructifican cada 5 años y de repente desaparecen, u otros que es un año sí, un año no, o el otro todos los años, o hay otros que nada más cierto mes y ya después desaparecen. Entonces son muy enigmáticos, por eso tienen como muchas cosas, muchos comportamientos bastante curiosos. Y hay hongos que pensaban que ya están extintos o desaparecieron y de repente 20 años después ¡zas!, se encontraron uno y es como ¡ah! Esas fotos las tomé yo, fui a un bosque de aves religiosa allá en Pachuca y pues está muy padre buscar en las mañanas honguitos. Siempre con la guía y reservado para, o sea, no meterse a lugares
ajenos, siempre con permiso de los locatarios. Este es un hongo que se llama Lactarius índigo, es un pariente de los, o sea, está emparentado con los rusulales. Este hongo por sí solo se quiebra como si fuera un gis, entonces es una característica para identificarlo, porque hay hongos que son fibrosos. Y me gusta mucho por su color, que es así un azul índigo bastante hermoso. Y está asociado generalmente a la vegetación, o sea, es imposible cultivarlo por sí solo. No sé si está asociado a pino o a encino, pero no lo puedes cultivar sin esos árboles. Se necesita una interacción entre ellos dos de intercambio de nutrientes para que Lactarius índigo pueda fructificar. Y pasa esto que luego en las colectas pues salen muchísimos hongos. Aquí está Lactarius, es hermoso. Es un Cortinarius así morado. Este no es comestible, pero Lactarius índigo sí. Este es un Sarcodon, parece Sarcodon imbricatum. Y este también, por las guías que leí, es comestible, pero le llaman comestible mediocre, porque es muy amargo y es algo corrioso. Entonces, pues no tiene mucho sabor, pero tiene muchísimo aroma. Entonces, si tú lo deshidratas bien, lo podrías mezclar con una sal o algo así y pues, comerlo muy chido. Este es Omphalotum mexicanum, también es comestible y se me hace un hongo muy elegante, muy así como ese negro, pero como azuloso y la parte del estípite así como rojito. Y su forma como, pues que no es, tiene estilo, pero no llama la atención, entonces está chido. Estos parecen fistulinelas, le dicen hongo panadero y también es comestible. Estos en su momento se llaman Boletus frosty. Ahorita el nombre del género cambió a Exudoporus frosty y es un hongo también muy suculento, así es delicioso, ¿no? Lo que sí es que hay que quitarle la parte esta de la cutícula, porque si no se hace baboso lo que tú comas y así como nopales y sabe gachillo. Entonces pues sí tiene, o sea, estos tips pues son importantes porque pues sin ellos pues llegas a echar a perder algo que es muy gourmet y que pues cuesta bastante conseguirlo, ¿no? Y también estudiarlo porque no sale en cualquier temporada. Me encanta este hongo porque aquí se ven los exudados por lo de Exudoporus y se ven los poros de donde salen las basidiosporas y es hermoso así como está esta parte roja, es una foto muy chida. Y aquí también estos dos los encontré así como que me da ternura este chiquillo ahí abajo de la mamá o no sé, del papá. Y se ve el estípite reticulado le llaman, porque parece un retículo endoplasmático o una pancita, se puede decir como el menudo. Entonces pues también es una característica importante para diferenciar esta especie. También es micorrizógeno. Luego existen estos que son tóxicos, Samanita panterina. Entonces pues, si te los llegas a comer pues ya valió, porque las amanitoxinas son muy gachas para el hígado. Esas amanitoxinas, si tú las ingieres, no las puedes eliminar. El cuerpo no encuentra la forma de eliminarlas y van causando mutaciones y estragos hasta que colapsa tu hígado y te mueres. Entonces es importante asesorarse mucho para este tipo de cosas. Este es Amanita virosa, también es muy llamativa, es hermosa, por eso le tomo la foto así, pero también es tóxica, entonces pues no lo hagan, compas. Este es Ramaria, tienen como una forma coraloide, también le llaman así porque este tipo de crecimiento es muy peculiar, parece un coral terrestre o algo así. Entonces se ve muy chido, me gusta mucho. En la diapositiva anterior se veía un hongo que crecía parecido a la ramaria. Entonces dicen que evolutivamente las ramarias volvieron a un estado de fructificación prematuro del hongo, en el que se ven así y por eso tienen forma de coral. Y este es un hongo maderable también. Este es corrioso, este no es comestible, pero pues está muy padre. Es del género Sterium y genera repisas muy hermosas en los bosques. Este está asociado a selvas. Y bueno, esta vez que fuimos
Este ya tiene como 2-3 años y encontramos hongos como este que le dicen hongo enchilado. Es Los rojos es un ascomiceto que se llama Iphomices lactiflorum y parasita a este hongo que es blanco, que se llama Rúsula brevipes, le dicen trompa de venado. Entonces cuando lo parasita cambia la composición del hongo, ya no es como la tiza quebradiza como es una rúsula, sino que se vuelve algo como durito, pero corrioso, pero también es quebradizo, pero un poco áspero. Entonces sí sabe así como a chilito y tiene una textura. Su nivel de exquisitez aumenta muchísimo cuando se parasita. Entonces es algo muy curioso que un hongo ascomiceto esté parasitando un hongo basidiomiceto. Está muy chido y también es muy suculento. También en las excursiones me he encontrado con este. Es un Ganoderma del complejo lucidum. Hemos tenido como varias charlas y resulta que no es como tal el Reishi Ganoderma lucidum, porque cuando se dividieron los continentes por el desplazamiento continental, se puede decir por la deriva continental, pues varias especies empezaron a evolucionar de forma independiente. Entonces, muchas de la identificación de especies de hongos se basan todavía en bibliografía europea, pero esa bibliografía europea, pues obviamente todos los recopilados de datos son hongos europeos, que se parecen muchísimo a los cuerpos fructíferos de aquí de América, pero en sí genéticamente son totalmente diferentes. Y pues para ser especies diferentes, pero siguen perteneciendo al mismo complejo. Y pues hay grandes indicios de que sea mecinal por ser el complejo lucidum, pero pues habría que estudiarlo bastante. Lamentablemente no lo pudimos aislar y pues valió queso, pero más adelante lo checamos. Y ese es Ascomycota. Los Ascomycota son el otro grupo de los hongos sensu estricto. Y también tienen su composición diferente. Este es una cuqueína. Y muchos de los ascomicetos tienen una etapa que le llaman como etapa imperfecta, ¿no? O sea, mucho tiempo, por ejemplo, se consideró que la cocaína era una cosa y, no sé, otra especie otra, ¿no? Pero resulta que algunas etapas imperfectas que se reproducen de forma asexual coinciden con la reproducción que tienen hongos de cuerpo fructífero como este, ¿no? O sea, los Ascomycota tienen dos etapas, dos ciclos de vida que se pueden dividir o diferenciar. Uno es el sexual y el asexual, como lo habíamos visto, y se les atribuían nombres diferentes porque pensaban que eran organismos diferentes, pero en realidad son uno mismo. Y entonces ahí hubo un desmadre de taxonomía y apenas se está arreglando después de muchos años, pero resulta que muchos hongos en realidad como que no terminaron de coincidir y ahorita ya los están ensamblando. Esta es la fase de cuerpo fructífero como de macromiceto visible para nosotros, de cuqueína de la etapa sexual, pero cuqueína también tiene su etapa asexual con idióforos que pues, no se ven, ¿sale? Y pues eso es algo pues muy curioso porque de ser microscópicos, algunos ascomicetos sí generan cuerpos fructíferos visibles como estos. Algunos son medicinales, otros muy suculentos y pues por eso son interesantes. Y a diferencia de los basidiomicetos, estos generan ascas como estas y también tienen tienen sus nombres distintos. Por ejemplo, se llamaba basidiocarpo el cuerpo fructífero del basidiomicete y este es un ascocarpo, ¿no? Y las estructuras también somáticas son distintas y muchos aspectos en realidad. O sea, cada grupo tiene sus estructuras, ¿no? Como los zigomicota que tienen sus zigoesporas y todo. Y algo muy peculiar de los ascomicota es que tienen los cuerpos de Voronin, que son estructuras grandes que tienen en la división de cada hifa, que permite de que si hay una lesión
en una de las células y se empieza a salir el citoplasma o el núcleo, simplemente se cierran los cuerpos Woronin como seguro y evita que se afecten las células adyacentes. Y también esos cuerpos Woronin permiten el intercambio y la comunicación entre células y algunos compuestos bioquímicos muy interesantes. Entonces está chido esto. Y el ciclo de vida de los ascomicetos es este. En realidad, la meiosis es la misma. O sea, se lleva el contenido genético de... ya que tienen como el duplicador, los dos juegos de DNA por parte de las dos hifas de ascomiceto. Entonces se dividen las dos y como hacen meiosis de una célula van a salir 4, porque la meiosis son como 2 mitosis seguidas, ¿no? Entonces una se divide en 2 y luego de esas 2 salen 4 y ese DNA ya después empieza a generar, como a madurar la parte del citoplasma y todo para que sea una célula independiente, y mientras se madura el asca y todo. Pero pues de una sola, de un conjunto de una célula que tiene los dos juegos de DNA, genera una asca completa con 8 esporas. Entonces eso está muy chido. Y pues es la parte que les decía, que pueden tener una reproducción asexual con los conidios y así seguir indefinidamente hasta que encuentren a alguien más. Y ya cuando encuentran a alguien más, los dos intercambian los núcleos y se generan estas estructuras que son los gametangios, y esos empiezan a proliferar para generar el cuerpo fructífero por sí solo con las hifas. Estas hifas son estériles, las de adentro son lo que les decía, que son estructurales, y aquellas que son fértiles pues son al final las que se ponen en la punta para diferenciarse en ascoesporas. Y otra vez vuelve la diferenciación y así una y otra vez. ¿Sale? Las morquelas son un ejemplo de macromicetos del grupo de los ascomicetes. Hay muchos ascomicetes que viven en la parte todo el tiempo de asexual con conidios, pero hay otros que generan estos cuerpos fructíferos. Y es muy interesante porque las morquelas solamente fructifican cuando el suelo tuvo en algún momento un incendio y ese incendio genera una gran cantidad de fósforo en el ambiente. Entonces es lo que necesitan para poder desatar esos mecanismos de síntesis y generar los cuerpos fructíferos de morquela. El vela también es otro ejemplo de ascomicetos. Se le pone aquí el vela AFF.lacunosa porque es como afina. Cuando no estás seguro porque no has hecho análisis con cortes o secuenciación y todo, le pones afín y ya es como estoy casi seguro pero no del todo, y ya. Este es el grupo que les mencionaba, que son los Myxomicota. Esta especie se llama Physarum polycephalum. Y parte de lo que los diferencia de los hongos es que estos sí tienen una depredación activa por fagocitosis, que están cazando ya sea esporas de otros hongos o pequeñas células para poder digerirlas y asimilarlas. Y muchos no saben si son inteligentes o tienen muy buena memoria, porque son capaces de generar rutas para absorber nutrientes de la forma más eficiente y óptima, y por eso se les consulta mucho para generar sistemas que sean lo más óptimos posibles. Entonces tienen muchas cosas interesantes, o sea, hay muchas cosas que estudiar de los hongos, ¿no? Y quería dejarlos con estas variantes del Parrasec, que se ve que están bien chidas. INCAP está basado en los coprinus, que ellos van sacando exudados de enzimas y ellos se digieren en su propio jugo. Turquitel es un hongo maderable que es súper medicinal. Este parece un geastrum que se genera así cuando cae la gota de agua,
proyecta las esporas en el ambiente y se ve muy chido. Este Bleeding Tooth es un hongo en peligro de extinción, también está muy chido. Entonces pues estaría chido que haya variantes de Parasite en el Pokémon. De hecho, faltan muchos hongos representantes como Pokémon en el juego. Y pues en realidad sí deja mucho a la reflexión de lo que nosotros consideramos hongos. Espero que les haya servido este acervo de información y pues un esfuerzo realmente por tratar de mostrarles lo hermosos que son los hongos. Era algo que ya quería hacer desde hace tiempo y pues la verdad es que me apasiona muchísimo ver esas formas que tienen. Cuando es temporada de hongos, en realidad es algo mágico porque en primera tiene que ser temporada de lluvias y la temporada de lluvias cada que llueve genera belleza por donde pasan. Las mañanas después de llover es algo muy increíble y las plantas lo saben y se ponen súper chidas. Entonces en esas épocas donde llueve y todo se ve pues, muy padre, ir al bosque pues es algo pues muy relajante porque no hay el ruido de eso de la ciudad y estar caminando con la hojarasca crujiendo y todos esos árboles, entre todos ellos de repente te encuentras formas con esos hongos tan increíbles y es como las flores del bosque. Yo les digo las flores del bosque, pero son todavía más allá. Es algo hermoso, es como si se pusiera de gala el bosque y verlos y olerlos, interactuar con ellos, pues es algo muy chido y realmente es una experiencia que vale la pena. El ecoturismo no solo es las motos e invadir todo lo que encuentras y tirar basura, sino realmente contemplar la naturaleza en todas sus expresiones y aprender que hay muchas cosas que realmente no sabemos, pero que nos pueden inspirar para seguir adelante. Y entonces, pues básicamente es todo. Un abrazo.